conformado por Jacqueline Rodríguez Cortázar y su servidor Yoeri Pineda Contla. Nosotros les vamos a hablar sobre este artículo que encontramos que hace una relación importante entre un ataque isquémico o un ictus isquémico ante una infección por SARS-CoV-2, o sea que podría ser causal o casual. Pues como introducción tenemos que dentro de las principales afectaciones que genera SARS-CoV-2 están las alteraciones neurológicas. Esta es la segunda causa más importante, con hasta un 22.8% en que los pacientes puedan desarrollar un ictus isquémico. Y bueno, haciendo como una pequeña revisión sobre los primeros casos, en este caso en Wuhan, en China, con 214 pacientes infectados por SARS-CoV-2, se demostró que hasta un 2.8% de ellos sufrieron de un ictus isquémico secundarios a esa infección por COVID y que este 2.8% llegó a incrementar hasta un 5.7% en pacientes cuya enfermedad se agravó mucho más. Y bueno, pues esto es por el estado de hipercoagulabilidad que, como ya sabemos, genera la infección por SARS-CoV-2, en donde hay una inflamación sistémica por acción directa del virus que genera una disfunción endotelial y como resultado pues un estado de hipercoagulabilidad que, si bien podemos decir esta puede ser una potencial causa de ictus isquémico, como ya les mencioné, hasta un 2.8%, o sea que parecería un poco insignificante, pero pues que es un dato al final de cuentas relevante. Este pequeño artículo pues también hace una revisión con 4 pacientes, y de estos 4 pacientes podemos decir que el 50%, 2, desarrollaron un ictus isquémico con mucha mayor causalidad que el otro 50% a causa de la infección por SARS-CoV-2. Y pues bueno, aun cuando los mecanismos para desarrollar un ictus isquémico pues pueden ser múltiples, pues sí vale la pena destacar que aunque el porcentaje es bajo, sí tiene como una gran relevancia. Aunque, por supuesto, el artículo también lo menciona, que sería necesario realizar estudios mucho más precisos para poder evaluar esta hipótesis. Bueno, con respecto a los métodos, este estudio se basó en, como les comenté, 4 pacientes. Es la evaluación a 4 pacientes que tenían en común estas características. Los 4 tenían una infección confirmada por COVID-19. Los 4 desarrollaron un ictus isquémico secundario a ese estado de hipercoagulabilidad. Y bueno, este estudio se realizó en una fecha específica, en un periodo de tiempo más bien específico, entre el 25 de marzo y el 17 de abril del 2020. Se estudiaron 5 variables importantes que vamos a analizar en las tablitas que se presentan en este artículo. La variable número 1 fue demográfica y basal, que pues nos habla sobre la información de los pacientes, los hallazgos iniciales y los asociados a COVID-19, es decir, todo lo asociado con los parámetros bioquímicos y los parámetros de laboratorio en el momento del ictus, que serían pues la tercera variable, y los hallazgos relacionados con el ictus isquémico y la evaluación por COVID-19. Entonces es como una relación entre ambos. Y también este artículo echó en mano los criterios de Toast para evaluar el grado de causalidad y la etiología del ictus isquémico en relación con la infección por SARS-CoV-2. Y bueno, con respecto a los resultados, pues esos son los que vamos a analizar en las tablitas y que tienen mucho que ver con los datos clínicos y complementarios de los 4 pacientes. Como les comentaba, el uso de los criterios de Toast para determinar la etiología del ictus y su grado de causalidad, es decir, qué tan probable fue que los pacientes desarrollaran ese ictus isquémico secundario a la infección por SARS-CoV-2.
Y bueno, aquí les estamos mostrando la tablita de la que les mencionaba, en donde podemos ver las variables demográficas, en donde encontramos sexo, edad y las comorbilidades relevantes. En este caso, les comentaba que fue un estudio que se realizó con 4 pacientes, en donde los pacientes 1 y 2 fueron los que, en los que se demostró hubo un mayor agravamiento de la enfermedad y por lo tanto hubo una mayor relación con el desarrollo del ictus isquémico. Con respecto a los pacientes 3 y 4, no tuvieron como un empeoramiento directo de la infección por SARS-CoV-2 y por lo tanto disminuyó como el grado de causalidad con el que se relacionaba su estado de hipercoagulabilidad secundario a la infección por SARS-CoV-2. Es importante pues analizar un poquito más la tabla porque como se pueden dar cuenta dentro de los parámetros bioquímicos podemos notar que en el paciente 1 y 2 pues estos marcadores son mucho más, bueno, están mucho más elevados. Por ejemplo, el dímero D, que en el paciente número 1, cuyo desenlace fue la muerte, cabe destacar, estaba mucho más elevado que en los otros 3 pacientes. Entonces, es como nos sirve como un comparativo entre los 4 pacientes, analizar bien cada uno de los parámetros bioquímicos, desde los leucocitos, su proteína C reactiva, el dímero D y el fibrinógeno, o sea, que son como parámetros bioquímicos que manejamos mucho dentro del hospital. Bueno, y respecto a estos pacientes, es importante decir primero que el paciente número 1 es un hombre, tiene 50 años, tiene varias comorbilidades, como podemos ver. Ay. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Tiene diabetes mellitus tipo 2, obesidad y es fumador. Este paciente inició bruscamente con alteración del lenguaje. Tuvo 5 días previos a la alteración del lenguaje, fiebre, tos y disnea. Cuando ingresa aquí al servicio de urgencias, presentaba fiebre y clínica respiratoria. Él ameritó que se ingresara a la unidad de cuidados intensivos para vigilancia tanto neurológica como respiratoria. Como mencionó Joeri, en los análisis de sangre se detectaron parámetros asociados a la inflamación sistémica y un dímero D muy elevado. Respecto al paciente 2, este es un hombre de 64 años de edad, aunque no tenía alguna comorbilidad significativa, fue ingresado porque tenía insuficiencia respiratoria y además tenía un resultado positivo para PCR para SARS-CoV-2. Él precisó ingresar a la unidad de cuidados intensivos y requirió oxigenoterapia nasal a alto flujo. Después se dio un seguimiento clínico y pues tuvo una mejoría respiratoria. Sin embargo, 12 días después de que ingresó al hospital, empezó a presentar alteraciones del habla, mareo y vómitos. Y bueno, se solicitaron estos laboratorios, una tomografía craneal que mostró una oclusión de la arteria cerebelosa superior izquierda y de la arteria cerebral posterior izquierda. La tercera paciente es una mujer de 85 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, una cardiopatía hipertensiva y asma. Esta paciente ingresa al servicio de urgencias con una clínica puramente de un EBC o de un ictus. Se le realizó una prueba PCR que salió negativa, no se le realizó una prueba serológica, se le realizó una tomografía de tórax que muestra un parcheado bilateral con imagen de vidrio despulido. Se le toman estos estudios serológicos, se realiza la escala de NIS y tuvo 8 puntos. Y a la localización del EBC, del infarto, se localiza en la región frontotemporal derecha. Ella no tenía ningún día con alguna alteración respiratoria. De hecho, sus familiares dicen que la encontraron en su domicilio. Llevaba con debilidad en ambas extremidades izquierdas, pero negaba que días previos hubiera presentado tanto sintomatología neurológica como sintomatología respiratoria. Esta paciente presenta posteriormente hemiparesia leve en extremidades izquierdas, disartria, anasognosia y hemianopsia izquierda. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? No se realizó angiografía. Ella en el electrocardiograma se detectó una fibrilación auricular al segundo día de la hospitalización y tiempo después empezó a presentar
sintomatología respiratoria. Empezó a progresar, ya tenía como clínica o un cuadro clínico compatible con COVID. Sin embargo, por lo tanto, se sugiere que la etiología del EBC fue por cardioembolismo. Por lo tanto, tiene una relación causal baja. ¿Le regresas, por favor? Acá el paciente 4 es una mujer de 87 años de edad. Ella se conoce con hipertensión arterial, diabetes tipo 2, una fibrilación auricular permanente y una cardiopatía isquémica. A pesar de saberse con una fibrilación auricular permanente, tenía mal apego a su tratamiento, por lo tanto no tomaba anticoagulantes. Ella también ya ingresó al área de urgencias por clínica de EBC. Se le realizó una prueba PCR al ingreso a urgencias y salió positiva. No se realizó una prueba serológica, se encontró en una radiografía de tórax que igual tenía imagen en vidrio despulido de manera bilateral. No ameritó entrar a la unidad de cuidados intensivos. Estos fueron sus resultados de laboratorio. Como podemos ver, estos resultados de laboratorio no se encontraban tan alterados como en los dos primeros pacientes. Tenía en la escala de NIS 16 puntos y no tenía ningún día de síntomas de respiratorio. ¿Le puedes pasar por eso? Se encontraba sintomática. Ella se supone que tendría que tener una anticoagulación previa al ictus con acenocumaral, pero como les dije, tenía mal apego terapéutico. Se realizó una angiografía donde muestra una oclusión en la bifurcación de la arteria cerebral media y estaba estable. Sí logró salir del hospital, sin embargo tuvo secuelas y se sugiere que la etiología más probable para esta paciente es por cardioembolismo. Entonces se podría decir que el grado de causalidad también es bajo. Siguiente, por favor. Deteniéndonos aquí un poquito de nuevo, como se pueden dar cuenta, pues los pacientes 1 y 2 tienen una alta probabilidad causal, pero de acuerdo con los criterios que ya nos comentó Jacqueline, pues no se han asociado como a una enfermedad cardioembólica ni arterial significativa, a diferencia de los otros dos pacientes. No quiere decir que no hayan padecido esa enfermedad cardioembólica, sino que no era tan significativa como en los otros dos pacientes. Por lo tanto, se asume que su probabilidad causal es alta, a diferencia de los otros dos, que sí tienen un ictus secundario a un proceso cardioembólico y pues que no estaba directamente relacionado con la enfermedad por SARS-CoV-2, sino más bien con sus antecedentes personales patológicos. Entonces, pues tienen una asociación causal menor. No sé si queda claro hasta ahí. Sí. Gracias. Y aquí les pusimos la escala de NIS para acordarnos más o menos qué es lo que vemos como en casi todas las guardias, que llega algún paciente con EBC, qué es lo que se hace. Vamos a evaluar el nivel de conciencia, le vamos a hacer algunas preguntas para ver si está orientado, ver cuántos años tiene, en qué mes estamos, darle órdenes sencillas como que abra y cierre los ojos, que mueva las manos, etc. Siguiente, por favor. Vamos a examinar en el área motora las extremidades, todas las extremidades. Siguiente. El lenguaje, vamos a ver si tiene disartria o si tiene inatención. Le pasas a la siguiente, por favor. Y aquí les puse la clasificación de Toast, que nos habla sobre la etiología del EBC, que es por aterosclerosis de vaso mayor, cardioembolia, oclusión de pequeño vaso, otras etiologías o etiología indeterminada, que le agregué porque es lo que venía en la tablita de todos los pacientes, donde les dije cuál era la causa más probable de su EBC. Siguiente, pues la finalidad de la clasificación era eso, o sea, inferir cuál era la más probable etiología del ictus isquémico, que en este caso nos ayudó a dividir el grupo de 4 pacientes en 2 subgrupos, los que tuvieran una alta probabilidad causal y los que tuvieran una baja probabilidad causal debido a sus antecedentes personales. Siguiente.
Sobre la discusión, vamos a hablar que en la enfermedad por COVID-19 aguda podemos pensar que tiene 3 fases. La primera es infecciosa temprana, la segunda es pulmonar y la siguiente es una hiperinflamatoria grave. En algunos pacientes la respuesta inflamatoria va a ser tal o va a ser tan grande que puede provocar una tormenta de citocinas y va a empezar, aunado a la gran actividad que van a tener los linfocitos T, van a empezar a provocar un aumento en la interleucina 6, en la proteína C y en la ferritina. Estos marcadores también se han asociado a una mayor mortalidad. Entonces, esta tormenta de citocinas va a provocar a su vez una disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial, pues también se va a ver favorecida, como se ha visto, por el daño celular directo que tiene, o la relación que hay entre las proteínas S del virus con los receptores de enzima convertidora de angiotensina o YK2. Entonces, como vemos, esto también va a favorecer la disfunción endotelial directa. Va a haber un aumento en la síntesis de trombina, disminución de la fibrinólisis, entonces todo esto nos va a favorecer en estado protrombótico. También va a haber una elevación del dímero D, que se propone además como un marcador de hipercoagulabilidad y pues de mal pronóstico. Es justo por esto que está ocurriendo durante el COVID-19 que se sugiere que pudiera ser una causa de un EBC isquémico. Siguiente, por favor. Y como ya les habíamos comentado, dividimos a nuestros pacientes en un grupo de alta probabilidad causal. ¿Por qué? Porque estos pacientes no tenían ni comorbilidades ni pudieran sugerirse alguna otra etiología además del COVID. Y el grupo de baja probabilidad causal, pues eran la paciente 3 y 4, que eran unas viejitas que tenían comorbilidades importantes a las que pudiera asociarse la etiología del EBC. Siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, no hay evidencia actual para que se inicie anticoagulación precoz en todos los pacientes. Entonces, esto, como todavía no hay guías que sugieran que deba realizarse en todos los pacientes con COVID, la decisión debe ser individualizada. Debemos tener en cuenta que pues, hay un estado protrombótico por todo lo que hablamos y que la extensión del ictus, y que tenemos que valorar igual la extensión del ictus isquémico y el riesgo-beneficio que pudiera tener la anticoagulación ante cada paciente. Siguiente. Y pues las conclusiones es que hay un estado de hipercoagulabilidad que se asocia y está bien estudiado con la respuesta inflamatoria que está desencadenada por la enfermedad de COVID-19 y se puede considerar una causa potencial del ictus. Sin embargo, no se considera como la única causa porque se tiene que ver que hay muchos factores fisiopatológicos que están implicados en un ictus isquémico y que además por estar como en este periodo de pandemia, pues está difícil que se puedan realizar todos los estudios adecuados para llegar a una conclusión de una etiología adecuada. El estudio etiológico del ictus en pacientes con COVID debe atender protocolos vigentes y no hay evidencia suficiente para recomendar anticoagulación precoz tras un ictus isquémico en todos los pacientes con COVID. Y ya esto. A ver, comentarios de los demás. De los participantes, de los asistentes, comentarios. A ver, Bere Fuentes, tus comentarios. Bere. Hola. Ver, ¿estás? Tus comentarios, por favor. Pues nada, que sí hemos podido ver ciertos pacientes con COVID con este estado de hipercoagulabilidad y pues los efectos que causan. O sea, tanto ahí en el hospital, por ejemplo, como en otras
en otros lugares, principalmente en el hospital, pero incluso en medicina interna, en urgencias, sí hemos podido ver este tipo de pacientes. Muy bien. Rodrigo Cruz. Sí, Doc. Ahora sí que no sé si es bueno, no sé si considerarlo como un comentario, pero tengo entendido que si bien uno de los tratamientos para el EBC de tipo isquémico es la administración de alteplase, también tengo entendido que una contraindicación es que no tengan los pacientes esta, ¿cómo lo había mencionado? Esta anticoagulación, sea con inhibidores de la vitamina K o de los nuevos, que no son tan nuevos, pero bueno, entonces creo que aquí en el artículo, si bien contrasta que no hay como tal evidencia para anticoagular a estos pacientes de manera profiláctica, pues yo pensaría que no sería tan necesario, porque de hecho si se anticoagulan y de todas formas el paciente le da un EBC de tipo isquémico, pues sería un tanto complicado. Ahora sí que mandarle la terapia de reperfusión, siendo que es una contraindicación. Si bien se puede mandar a terapia endovascular, pero no sé, hay como que es como un costo-beneficio, yo más bien lo pensaría así. Ok, sí. Bueno, aquí vale la pena mencionar varias cosas para tratar de reflexionar con respecto a esto que mencionas. En primer lugar, el tema fundamental de que no es un estudio, o sea, aunque sí es cierto que el artículo lo vendieron así como un estudio original, pues en realidad no es un estudio original, ¿no? Es una serie de casos, están comparando 4 casitos nada más, que yo creo que nosotros en el hospital hemos tenido más y no se ha publicado, ¿no? Están comparando 4 casitos y a partir, obviamente, de estos 4 casos, pues no se pueden hacer inferencias estadísticas y por lo tanto, pues no se puede considerar como medicina basada en evidencias. Claro, estamos frente a una circunstancia muy particular que es el inicio del COVID, pero este inicio, este nuevo padecimiento, pues digamos que sí genera que en algún momento pues se empiece poco a poquito y pues algo se publique, ¿no? Entonces, pues es cierto que de alguna manera está como muy deficiente la presentación del artículo, o sea, no lo que hacen ustedes, ¿no? Sino la propia publicación del artículo, pues es un artículo deficiente, ¿no? No pretende más allá, no tiene controles, no pretende establecer ninguna guía de tratamiento, no pretende probar ninguna hipótesis, nada, ¿no? Nada más está ahí diciendo que encontraron esos 4 casos y que no todos están relacionados probablemente con COVID, que de todos modos iban a tener una enfermedad vascular cerebral. Ahora, con respecto a estos comentarios muy particulares que está estableciendo con respecto a la anticoagulación per se la anticoagulación previa no es contraindicación para realizar trombolisis. Solamente es contraindicación la sobreanticoagulación. Los pacientes que estén, por ejemplo, con antagonistas de vitamina K que tengan INR de más de 3.5, esto contraindica el manejo con anticoagulantes, ¿no? Para hacer con trombolíticos, con activadores del plasminógeno tisular o reteplasa, alteplasa, tenecteplasa, para el manejo de la enfermedad vascular cerebral. Pero sí, obviamente, también reforzando esto que dices, pues es un riesgo-beneficio y por lo tanto hay que individualizar la evaluación de cada paciente y además, pues, considerarlo en conjunto con paciente y familiar, ¿no? Es una decisión de consentimiento informado. No es propiamente una contraindicación, cabe mencionar, pero lo cierto es que tampoco es el tener COVID tampoco es una indicación absoluta para anticoagular, ¿no? Como a veces se ha utilizado, ¿no? Lo que sí hacemos es que si los pacientes van a estar hospitalizados, los anticoagulamos como cualquier otro paciente hospitalizado, para evitar en un paciente que va a estar a lo mejor en manejo de terapia crítica, para evitar trombos y todo esto, pues anticoagulan los pacientes habitualmente con heparina de bajo peso molecular. Pero en el tema de COVID, pues tampoco hay una indicación particular, ¿no? Y este artículo, pues no viene en realidad a dar luz, ¿no? No dice sí, ni no, pues son 4 casos, nada más viene como a abundar a la discusión diciendo lo que podría pasar y lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería como el único comentario.
Muy bien, ¿alguna otra cosa adicional? Sí, pues solo como comentario, doctor, creo que igual el artículo lo comenta bien por sí mismo, que pues dado que el estudio solo se realiza con 4 pacientes, aún se desconoce en gran medida pues la relación que existe entre la inflamación sistémica, el estado de hipercoagulabilidad y pues qué tan grande es esta relación secundaria a la infección. Sí, exacto, ¿no? O sea, es como una hipótesis. Estos 4 casos podrían venir a reforzar la hipótesis, pero pues no son tampoco la confirmación, ¿no? de la hipótesis. La verdad es que es un artículo, pues a mí me parece deficiente en muchos sentidos. Es una serie de casos, no es un artículo original, es una serie de casos, ¿no? Aunque sí es cierto que las personas que lo publican lo venden como artículo original. Y la serie de casos, pues bueno, pues es el nivel más bajo de la medicina basada en evidencias, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan ustedes que tienen aquí en la parte más alta, pues tenemos a los metaanálisis, ¿no? Y entonces, que también tiene su asegún eso, ¿no? Y luego tenemos a los randomized control trials, los ensayos clínicos aleatorizados, controlados. Y luego pues ya tenemos, ¿no? Los estudios observacionales, como los casos los estudios clínicos, a lo mejor antes de los observacionales, pues a lo mejor tenemos los estudios clínicos no aleatorizados, ¿no? Y luego tenemos los estudios observacionales, que son propiamente estudios observacionales, pero analíticos, como cohortes o casos y controles. Y luego, pues tenemos la experiencia, ¿no? Que es como la parte más baja de la pirámide, la que menos valor tiene. Y entonces, en realidad, este estudio, aunque se vende como si fuera un estudio clínico, ¿no? Aunque sea no controlado, se vende como si fuera un estudio no controlado, pero en realidad, pues no, es experiencia, ¿no? Experiencia sistematizada en un artículo, pues sí, pero sigue siendo experiencia. Entonces, es una experiencia local y esto es de alguna manera lo que pues le da deficiencia al artículo, pero pues por algo hay que empezar, ¿no? Entonces, pues esa es como la idea general a lo mejor lo que yo podría aportar. Lo interesante de los artículos que les pido un poco exponer, ahorita, bueno, pues está bien porque pues es una cosa novedosa esto del COVID y pues apenas estamos todos aprendiendo. En general, lo que les pido exponer es buscar artículos que tengan un análisis estadístico del que podamos obtener conclusiones aplicables a la práctica clínica, ¿no? Aquí, desafortunadamente, en este artículo, pues aunque se vale porque pues, es nuevo, pues, no tenemos una conclusión propiamente aplicable a la práctica clínica. Que pudiéramos decir, existe un estudio que demuestra que las personas que se anticoagulan con COVID tienen mejor desenlace clínico que los que no. Bueno, pues eso no es lo que está diciendo este artículo, entonces no podemos traslaparlo a alguna cuestión clínica. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario? Sí, doctor, justamente en clase preguntábamos, bueno, el compañero Bruno preguntó sobre el dímero D y ya nos explicó que obviamente no es un valor 100% pronóstico en estos casos. Sin embargo, pues muchos de los artículos publicados actualmente y las guías siguen comentando que el dímero D es un factor de mal pronóstico. Y mi pregunta es, ¿realmente entonces hasta qué punto sí considerar el dímero D como mal factor pronóstico? Porque luego también se utiliza como criterio de internamiento. Entonces, en estos pacientes que manejan como cuadros leves, pero poseen a nivel de laboratorio realmente valores elevados de inflamación, como lo es una PC, la proteína C reactiva, dímero D, y también se maneja la ferritina. Entonces, ¿en qué punto si ya consideramos por lo menos el dímero D como un factor de internamiento y un factor de muy mal pronóstico para estos pacientes? Bueno, el que se ha estudiado como factor predictor independiente de mortalidad es con mucha mayor sensibilidad la proteína C reactiva, ¿no? La proteína C reactiva que no es la PCR diagnóstica, ¿no? En inglés se escribe así como C-reactive protein, ¿no? CRP. Entonces, esta proteína como marcador de inflamación sí se ha asociado con riesgo de mortalidad, ¿no? El dímero D también, pero ya lo decíamos la otra vez. Un poco lo que trataba yo de explicar cuando lo hablaba con los estudiantes, ¿no? Aquí los internos también es importante un poco que lo mencionemos, es lo siguiente. Existe una asociación entre dímero D y mortalidad. Esta asociación significa causalidad, o sea, el aumento del dímero D es la mortalidad.
pues podría quedar claro, ¿no? A lo mejor cuando lo reflexionamos un poquito, que esta asociación en realidad no es una asociación causal, sino más bien lo que estamos teniendo es un factor confusor, ¿no? Tenemos alguna coagulopatía y algún proceso inflamatorio, entonces este proceso inflamatorio asociado al proceso coagulopático, pues lo que va a causar es que los pacientes estén haciendo coagulación intravascular diseminada y esta coagulopatía va a elevar el dímero D y esta coagulopatía va a ser lo que genera la mortalidad. Entonces no es el dímero D el que genera la mortalidad, pero eso no significa que como epifenómeno el dímero D no pueda ser utilizado para establecer el riesgo, ¿no? Entonces, el dímero D sí ayuda a establecer el riesgo. A mayor dímero D, mayor mortalidad, pero no porque el dímero D sea causal. No existe una asociación causal, es decir, el dímero D no es dañino, ¿no? Así como sucede algo en sepsis y lactato. El lactato es un marcador de mortalidad, pero no es que el lactato sea el que cause la mortalidad, ¿no? Y entonces a veces este tipo de errores han llevado a pensar que hay que buscar medicamento para bloquear el lactato, para disminuir la mortalidad en sepsis. Pues no, lo que está generando el lactato es la hipoperfusión y la hipoperfusión genera tanto el lactato como la mortalidad. Por lo tanto, tratar de bloquear el lactato no mejora la mortalidad. Y entonces aquí sucedería algo más o menos análogo en general. Es decir, utilizar el lactato como predictor de mortalidad, pues puede ser bueno, porque forma parte de los factores pronósticos y por lo tanto tiene una asociación, ¿no? Pero acuérdense que en general es súper importante que nunca se les olvide que asociación no es causalidad. Esto se ha dicho, por ejemplo, un poco inclusive como, no sé cómo decirlo, como broma, ¿no? Con el calentamiento global warming, y los piratas, ¿no? Entonces, si ustedes, está mal escrito, pero si ustedes ven, existe esta asociación, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí, por ejemplo, aquí está en Wikipedia, dice temperatura global contra el número de piratas. Entonces, existe una clara asociación. A menor cantidad de piratas, mayor calentamiento global, ¿no? Esa es una asociación que es una asociación espuria, es una asociación falsa, es una asociación que sucede por cosas distintas, ¿no? O sea, la temperatura global se ha incrementado debido a que pues tenemos un mal uso de los desechos, tenemos mucha tecnología, tenemos mucha basura de electrónica, tenemos una gran generación de CO2, ¿no? Y todo esto va en función también de que a lo mejor alguna de las cuestiones es que pues hay más vigilancia, ¿no? Satelital, etcétera, en los barcos, y entonces pues esto ha hecho que haya menos piratas surcando los mares, ¿no? Pero obviamente sería erróneo, sería un punto de vista absurdo decir que hay que vestirnos de pirata, ¿no? O hay que convertirse en pirata para poder luchar contra el calentamiento global. Esta asociación es una asociación que se ha hecho casi en tono de broma, justamente para enseñar esto, para enseñar que las asociaciones no son causales, porque a todos nos queda muy claro que la manera de luchar contra el calentamiento global pues no es disfrazarnos de piratas, ¿verdad? O convertirnos en piratas. Entonces, lo que aquí valdría la pena decir es que no tenemos ninguna evidencia de que el dímero D, bloquear el dímero D o disminuir la producción del dímero D o utilizar anticoagulante como dímero D para disminuir la mortalidad en COVID, esto funciona. Sí sabemos que está asociado, pero no que tenga una asociación directa. Ahora, si el paciente tiene indicación para estar anticoagulado porque va a estar hospitalizado, porque tiene enfermedad venosa periférica, porque va a estar inmóvil, porque todo esto, pues sí, por supuesto que vamos a anticoagular a este paciente. Lo que sí tiene evidencia, por ejemplo, es del ácido acetilsalicílico. Ese sí ha disminuido la mortalidad. Lo hace por la vía de la antiagregación plaquetaria o disminuye la mortalidad por la vía de la inhibición de la formación de prostaglandinas o ambas, pues eso no lo sabemos, ¿no? Eso todavía falta por estudiar. Pero entonces, la conclusión es que la evidencia actual indica que sí hay que anticoagular al paciente. 4 casitos no nos dicen tampoco, y además 4 casitos de los cuales 2 ni siquiera estaban tan asociados con la probabilidad de que sea COVID, ¿no? Es una asociación de baja probabilidad de que sea por el COVID. Y 3
Y la última situación es que si estos pacientes los vamos a generar una anticoagulación, pues también le podemos llevar al extremo contrario, ¿no? Podemos llevar a los pacientes que generen hemorragias o cosas por el estilo. Entonces, la conclusión en este contexto sería que un paciente que requiera estar anticoagulado por otra indicación, además del COVID, pues sin duda habrá que anticoagularlo. Un paciente que solamente tenga COVID, tampoco hay una indicación absoluta de anticoagular. No sé si más o menos eso contesta un poco las dudas, las preguntas. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ocupar los últimos 15 minutos de la sesión a hablar de alguna cuestión importante que será introducir al tema siguiente, que es un tema muy importante, que son los síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces, este grupo de padecimientos en general se caracteriza por tener alguna incidencia grande en los servicios de urgencias y además en los cuales el tratamiento es altamente fundamental para ayudarle a una persona a sobrevivir. Entonces, los síndromes isquémicos coronarios agudos, en general nosotros definimos 3. ¿Quién me dice cuáles son? Angina inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación de ST y infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Perfecto. Entonces, es angina inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST e infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, ojo, aquí la angina estable no es un síndrome isquémico coronario agudo, es una coronariopatía crónica, ¿no? Pero la angina inestable sí. Ahora, en general, cuando nosotros tenemos cualquiera de estos 3 cuadros, pues necesitamos ingresar al paciente, darle manejo médico, y hay 2 elementos diferenciales, ¿no? Un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, la prioridad es reperfundir, ¿no? Aquí no hay más. En el momento en el que nosotros diagnosticamos un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, la prioridad, lo que tenemos que estar pensando, ya no tenemos que perder tiempo en ninguna otra cosa, la prioridad es reperfundir. Y entonces pasa a veces que ustedes ven al paciente en el servicio de urgencias afuera y el paciente está con un infarto, le toman un electro, encuentran la elevación del ST y ahí se ponen a perder el tiempo, ¿no? A pedirle enzimas cardíacas, o cosas por el estilo. Pues no, ese paciente ya no necesita enzimas cardíacas. Sí las vamos a tomar, ahorita vamos a ver por qué, pero ya no forman parte del proceso diagnóstico. En este momento nuestra única prioridad debe de ser reperfundir al paciente. Entonces, vamos ustedes, una de las tareas que les dejo aquí en este tema, justamente, es que, y se los voy a dejar de tarea para el jueves me van a platicar esta situación. Es una tarea no entregable, pero es una tarea para la vida, ¿no? Y lo vamos a discutir aquí el jueves, es que ustedes platiquen con sus familiares, ¿no? Esto inclusive, pues viene un poco a colación por el propio evento vascular cerebral, que también la prioridad es trombolizar, ¿no? O reperfundir. Y entonces la reperfusión puede ser por trombolisis o puede ser por intervención vascular, en el caso del EBC, neurovascular, o en el caso del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pues puede ser una intervención coronaria percutánea primaria. Pero lo que les voy a dejar de tarea es investiguen por favor con sus familiares, ¿no? Yo sé que todos tenemos algún familiar, pues que a lo mejor tiene alguno de los factores de riesgo clásicos, ¿no? Edad, ser hombre o mujer posmenopáusica, más de 50 años, con diabetes, hipertensión u obesidad o dislipidemia o cualquiera de estas, sedentarismo, tabaquismo, cualquiera de estas cosas que pueden incrementar el riesgo de infarto de miocardio. Entonces, lo que van a hacer es preguntar con sus familiares, ¿no? Oye, papá, mamá, tío, abuelita, abuelito, ¿qué harías si empezaras con un dolor intenso en tu pecho? ¿No? Entonces, lo primero que van a hacer es explorar. ¿Qué harían? Y se van a encontrar a veces con ideas bien, pues, raras, ¿no? A veces, por ejemplo, hay familiares, hay internos o estudiantes que los familiares le han dicho así de, pues yo te espero, ¿no? Yo te hablo porque tú eres el médico de familia, entonces si no estás, pues yo te espero a que llegues y ya me digas qué hacer. Pues no, tenemos que tener un plan antes, ¿no? O hay personas que les han contestado así de, pues me voy aquí a la farmacia de similares, ¿no? Ya ves que estás cerquita y siempre hay doctor para que me revise. Pues no, aquí no hay tiempo que perder.
Entonces, cuando la tarea va a ser que con sus familiares van ustedes a explorar, ¿no? Sí, ¿qué harían? Y la otra cosa, después de explorar, si saben qué hacer, etcétera, es establecer un plan de acción. Y entonces el plan de acción debe de ser independiente. Este es un plan familiar, ¿eh? O sea, no es como médicos, es como personas. Entonces establezcan un plan familiar, o sea, toda la familia tiene que estar involucrada en esta situación, ¿no? Si mi mamá se infarta, si mi abuelito se infarta, ¿qué vamos a hacer? Y todos debemos de saberlo, porque puede ser que la persona que se infarte llegue a estar inconsciente, ¿no? La otra cosa es que es dependiente del tipo de atención médica que tengan. Entonces, pues aquí seguramente en este grupo hay personas que tienen distintos tipos de atención. Algunos, sus familiares tendrán IMSS, otros tendrán ISSSTE, otros tendrán seguro de gastos médicos mayores, otros no tendrán ningún servicio de salud y entonces en el general pues se pueden atender, ¿no? Ahí se puede intentar hacer el tratamiento de reperfusión. Entonces, pero tenemos que tener claridad. Si es, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, hay que echarse un clavado a la póliza, ¿no? Y entonces yo sé que a lo mejor esto no suena mucho a medicina, pero pues la medicina, en realidad, la utilidad de la medicina es cuando le sirve a las personas. Y si aquí podríamos establecer un plan que le sirva a alguno de sus familiares, créanme que es terrible que no lo pusiéramos en práctica, ¿no? O no lo planeáramos en este momento. Ya me ha pasado que médicos internos, pues sus familiares tienen algún infarto y no sabían qué hacer, ¿no? Y pues es terrible que el médico interno, la médica interna, sí tenga la información y no la comparta con su familia. Entonces, si tiene seguro de gastos médicos mayores, van a echarse una póliza al clavado un clavado a la póliza, perdón, para ver qué hospitales le cubre, ¿no? Y entonces no cualquier hospital también tiene la capacidad resolutiva. Entonces van a ver cuál es el hospital que les queda más cerca y que tenga la capacidad de solventarlo. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga IMSS, pues podría ir a siglo XXI, alguien que tenga ISSSTE, pues podría ir a lo mejor o a la raza, ¿no? En el IMSS. Alguien que tenga ISSSTE, pues puede ir a lo mejor al 20 de noviembre o a López Mateos, donde hay ICP. No, pero es que me van a mandar a mi clínica. No, mira, si esto fuera el caso, llega directo a urgencias, ¿no? Oye, es que no, a mí no me toca el IMSS, ¿no? Me toca otra clínica del IMSS u otro hospital del IMSS. Pues no importa, llega a siglo XXI, porque en siglo XXI está el código infarto. Primero, si hay un infarto, le resuelven el infarto y ya después lo regresan a su clínica o al hospital que les toque. No importa, ¿no? Pero sí es importante que aquí dice el algoritmo o dice la American Heart Association, dice time, así como time is money, dicen los que les gusta mucho el dinero, ¿no? Aquí como decimos, time is muscle, ¿no? Tiempo es músculo. Ustedes pierden tiempo de reperfusión, pierden músculo cardíaco y pueden generar una muerte o pueden generar una falla cardíaca si la persona no se muere, ¿no? Y otra cosa importante aquí es el plan de traslado. Esto es sumamente importante que lo platiquen con su familia. Ahorita vamos a ver, o quizá la próxima clase, lo que vamos a ver es que idealmente el traslado se debe de hacer de manera en ambulancia, porque la primera causa de una muerte súbita cardíaca de un paciente que se infarta y no llega vivo al hospital, que se muere en el camino, ¿cuál es la primera causa de muerte de esos pacientes que no llegan vivos? Ya lo habíamos dicho, creo, ¿no? ¿Están allí o no me escuchan? Sí, doctor, solo que no me acuerdo. La primera, o que se imaginan, si no lo saben, que se imaginan, ¿de qué se muere un paciente que se infarta y no llega vivo al hospital? De una fibrilación auricular. Exactamente. Entonces, la primera causa de muerte son arritmias ventriculares. Entonces, no se mueren de falla de bomba fácilmente, es más, ni siquiera se mueren fácilmente de una ruptura del ventrículo izquierdo. Si hace una ruptura del ventrículo izquierdo, pues a lo mejor harán tamponade, ¿no? Harán un choque, se morirán relativamente pronto, pero pues no tan inmediato. La primera causa de muerte súbita cardíaca son arritmias ventriculares. Y las arritmias ventriculares sin pulso, que causan un ritmo de paro, el tratamiento, ya lo dijimos, ya lo saben ustedes, es desfibrilación. Entonces, lo ideal es trasladar a estos pacientes en una ambulancia con desfibrilación. Pero ustedes van a hacer un plan familiar. Y en el plan familiar a veces no estamos ni siquiera incluyendo una ambulancia, ¿no?
Porque a veces en México le hablamos a una ambulancia y de aquí a que llega, pues mejor lo trasladan al paciente. Entonces van a hacer ustedes, van a platicar con su familia y van a decir así de, ay, en este escenario de que tuvieras un dolor en el pecho intenso, ¿cuál va a ser el plan? Y entonces van ustedes a platicarme la siguiente clase a manera de tarea para que no generemos pues, ¿cómo decirlo, no? Error tan frecuente de no platicar con nuestros familiares y por lo tanto perder tiempo. Y si perdemos el tiempo, estamos perdiendo el músculo, ¿no? Estamos generando una insuficiencia cardíaca o la muerte de los pacientes. Entonces, lo voy a dejar aquí, ¿no? Porque ya estamos sobre el tiempo, pero lo que vamos a ver, entonces lo que les voy a pedir un poquito que revisen para la próxima clase, un poco tiene que ver con el cuadro clínico. Y aquí con el cuadro clínico vamos a hablar, les voy a preguntar cuál es el cuadro clínico típico y cuál es el cuadro clínico atípico. ¿Hay algún grupo de pacientes, un poco la pregunta es quién es, ¿no? Presentan dolor atípico. Y este dolor atípico, el dolor típico, pues todos lo podemos describir, ¿no? Es un dolor torácico, opresivo, que se acompaña de diaforesis, que se acompaña de sensación de muerte inminente, que irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula izquierda, ¿no? Hacia el brazo del mismo lado ipsilateral al corazón, etcétera, ¿no? Y entonces, pero el cuadro clínico atípico puede ser solamente dolor abdominal, epigástrico, o puede ser solamente la diaforesis, sin dolor, o puede ser solamente lo que llamamos equivalentes anginosos, náusea, sensación de evacuar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de presentar cuadros atípicos y cuáles son las manifestaciones? Y entonces, esto va de la mano con los factores de riesgo. Los factores de riesgo, en el caso del síndrome isquémico coronario agudo, tenemos factores de riesgo que le llamamos tradicionales, que son los clásicos, ¿no? Tradicionales o clásicos, tabaquismo, etcétera, y los emergentes. Dentro de los factores de riesgo emergentes, sobre todo, tenemos los inflamatorios, ¿no? La proteína C reactiva, la presencia de enfermedades autoinmunes, el propio COVID, que sí se ha asociado a un incremento en el riesgo de infarto. Ahora, en el caso de los tradicionales o clásicos, tenemos dos grupos. Tenemos los modificables, que le llamamos clásicamente así, como la obesidad, la hipertensión, el aumento del índice de cintura, el hígado graso, las alteraciones del síndrome metabólico, el sedentarismo, el tabaquismo, y los no modificables, como los genéticos, la historia heredofamiliar, la edad, el sexo, en el caso de las mujeres la condición de postmenopausia, ¿no? Porque pues la parte estrogénica más o menos disminuye el riesgo, funciona más o menos como factor protector. Pero, ojo, existen estudios que han demostrado que cuando nosotros tenemos solamente en mente como que si los hombres solamente se infartan y las mujeres no, y esto es terrible porque esto ha llevado a injusticias sociales, ¿no? Las mujeres, en algunos estudios publicados, se ha demostrado que se tardan más en ser diagnosticadas. Pasa más tiempo, o sea, ellas no se tardan, ¿verdad? Pasan más tiempo en ser correctamente diagnosticadas y tienen menores tasas de reperfusión exitosa porque se les ofrece con menos frecuencia la reperfusión que a los hombres. Esto es terrible, ¿no? O sea, es una injusticia social emanada de un prejuicio médico. El prejuicio es, pues el hombre se infarta y la mujer tiene factores protectores, ¿no? Y entonces esto hace que en la vida práctica las heurísticas, los pensamientos rápidos para hacer diagnósticos, pues hagan que la mujer piense primero en otras cosas, como en esofagitis, en enfermedad por reflujo gastroesofágico, hasta inclusive en síndrome de Tietze, ¿no? Que es la costocondritis, se llamaba antes así, ¿no? Tietze. Este era el epónimo, ¿no? Que usábamos para la costocondritis torácica. Entonces, vamos a hablar de esto, los factores de riesgo. Ahora, la otra cosa que vamos a hablar, para que también lo vayan leyendo, va a ser todo lo que le llamamos medicina prehospitalaria, ¿no? Y entonces, aquí cuando estamos en el prehospitalario, ¿qué le vamos a hacer al paciente? ¿Cuál es el manejo que le podemos ofrecer de manera prehospitalaria y cómo debemos de hacer el traslado? Idealmente, habría que, antes de llegar a un hospital, ya tener el electro y tener el diagnóstico.
pero a veces no se puede. Entonces, aquí llega un punto en el que el paciente llega al hospital. Cuando el paciente llega al hospital, empieza a correr un tiempo. Cuando entra por la puerta, empieza a correr un cronómetro, ¿no?, imaginario, y entonces aquí a este cronómetro le vamos a llamar tiempo puerta, y va a llegar hasta la reperfusión. Si la reperfusión es por vía de intervención coronaria percutánea, el tiempo se llama puerta aguja. Puerta balón. Si la reperfusión es por vía de trombolisis, este tiempo se llama puerta aguja. Entonces, aquí, en el momento en el que el paciente cruza la puerta del hospital, empieza a correr un cronómetro para todos, en los cuales, por supuesto, el médico interno es muy importante, ¿no? Porque el médico interno es el que va a estar en el filtro y es el que va a estar llevando pues viendo a los pacientes que van llegando, ¿no? Entonces, si el médico interno puede hacer la evaluación del paciente, pues el primer abordaje es hacer un electrocardiograma. Y entonces, lo que les voy a preguntar un poco para la próxima clase es, en el electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones, ¿qué es elevación del ST? Y entonces alguien me va a decir, pues que se eleve el segmento ST. Pues no es tan sencillo. Les voy a subir la guía a la plataforma, tanto a la de los médicos internos como a los de los estudiantes de la UNAM, les voy a subir la guía para que ustedes vean qué es elevación del ST. Entonces van a ver ustedes que es más de 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas, por cierto, ¿qué significa contiguo? Excepto en las primeras precordiales. En B2 y B3, esta elevación tiene que ser de más de 1 milímetro. Depende de si se es hombre o si es mujer. Y si se es hombre, depende de si se es menor de 40 o mayor de 40 años. Porque un hombre mayor de 40 años puede tener hasta 2 y cachito de elevación, milímetros del ST, sin que sea un infarto. Solamente en estas 2 derivaciones. Entonces, hay puntos de corte, ¿no? Que para mujeres es en estas derivaciones de 1.5, para hombres mayores de 40 años de 2 y menores de 40 años de 2.5 para poder establecer el diagnóstico. Eso lo van a revisar en material, les voy a subir ese material, por favor. Ahora, otra cuestión importante en este contexto es que a veces no tenemos ST, a veces tenemos punto J. Entonces, el punto J la elevación del punto J es equivalente a la elevación del ST. Pero aquí hay otra pregunta, que es, ¿qué pasa cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda del haz de His? El bloqueo de rama izquierda del haz de His nos eleva el ST o nos eleva el punto J. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Entonces, estos son cosas que ustedes van a revisar para la siguiente clase. Y ahora, cuando ya tenemos el electro, puede ser que en el electro tengamos un incremento del ST o no. Cuando no tenemos un incremento del ST, puede ser que el electro esté normal o que no esté normal, que tenga cambios isquémicos. Entonces, esto nos va a ayudar a orientar a un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. Y aquí lo importante va a ser otra cosa que ustedes van a revisar y que les voy a dejar de tarea entonces para que lo podamos discutir la siguiente sesión, es cuando ya tenemos la elevación del ST, la prioridad es reperfundir. Y entonces, ¿cómo vamos a reperfundir? Pues tenemos 2 maneras de reperfundir al paciente. O le hacemos trombolisis o le hacemos lo que llamamos intervención coronaria percutánea primaria. La siguiente pregunta es, ¿cuál es mejor? Todo el mundo va a contestar, la ICP, ¿no? Es mejor. ¿Siempre es mejor la ICP? En las primeras horas de infarto agudo de miocardio, ¿es superior la ICP a la intervención coronaria percutánea o no? ¿Qué dice la evidencia? Ahora, ¿cuánto tiempo tengo yo desde que el paciente presenta su cuadro clínico? ¿Cuánto tiempo tengo yo para hacer una trombolisis? Y desde que el paciente presenta su cuadro clínico, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer una intervención coronaria percutánea? A esto le llamamos periodo de ventana. No es el tiempo puerta aguja ni el tiempo puerta balón. Ese tiempo es otro. Este tiempo es un tiempo administrativo. Entonces, cuando llegó al hospital, yo tengo aquí un tiempo para trombolizarlo, y esto se llama un tiempo puerta aguja, o para inflarle el catéter dentro de la arteria, ¿no? Y entonces esto es dentro de la arteria que estaba ocluida, le inflo el catéter y esto se llama puerta balón. Entonces van ustedes a buscar cómo hacemos la trombolisis, cómo hacemos la ICP, cuál es mejor, si siempre es mejor la ICP o no, y qué vamos a hacer cuando el paciente
no tiene, lo único que tenemos es trombolisis y no ICP, pero hay un hospital cercano que sí tiene ICP. Bueno, hay guías muy específicas para decir qué hacemos en esos casos. ¿Le hacemos la trombolisis o no? ¿Le hacemos la intervención o le referimos a la intervención coronaria percutánea? ¿Qué vale más aquí, no? Como dice el refrán popular, ¿qué vale más, pájaro en mano o ver un ciento volando, no? Yo ya lo tengo aquí, ya tengo yo aquí el trombolítico, ¿lo trombolizo yo o lo refiero a un hospital donde sé que hay ICP, pero pues no estoy seguro si le van a hacer la ICP o no, ¿no? Entonces hay guías muy específicas para tomar esa decisión. Y la otra cosa que van un poco a buscar, vamos a ver aquí la próxima clase, cuáles son los trombolíticos, la tenecteplasa, la alteplasa, el reteplase, cuáles son las dosis que se utilizan. Y la otra cosa que van a buscar es todo el tratamiento antiisquémico óptimo. Si alguien es de mis tiempos, ¿no? Así de mi edad o cosas por el estilo, a lo mejor conoce algo que se llamó mona, ¿no? Y entonces decían, pues, ¿qué es la mona? Pues la mona es morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. Bueno, pues por supuesto que en su momento fue un acrónimo muy útil para poder hacer los diagnósticos, el tratamiento de los infartos de miocardio. Pero hoy por hoy está completa y totalmente superado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hoy le damos a los pacientes? ¿Cuál es el tratamiento antiisquémico óptimo que deben de recibir? Por supuesto, vamos a incluir antiagregantes plaquetarios, pero también vamos a incluir anticoagulantes y también vamos a decidir cuándo requieren oxígeno y cuándo no. Y también vamos a decir cuál es el manejo inicial de la analgesia, si se tienen que poner opioides o solo si son refractarios a un tratamiento inicial. Y si solamente son refractarios a un tratamiento inicial, ¿cuál es ese tratamiento inicial? Pero además necesitamos poner otro tipo de medicamentos, como las estatinas, los YECAS, los beta bloqueadores. ¿Cuáles son las contraindicaciones para los beta bloqueadores, ¿no? Todo esto entonces es lo que van a leer para que podamos discutirlo en la siguiente clase, ¿no? Entonces no se trata solamente de que yo les venga a enseñar esto, les voy a subir la información. Para la siguiente clase me gustaría que todo esto que estamos ahorita dejando de tarea lo lean y lo podamos discutir, porque pues es, digamos, como quizá lo más importante de las cosas que se tienen que llevar, ¿no? Por eso les pido que la siguiente clase la hagamos así mucho más discutida en temas de infarto agudo de miocardio, del tratamiento de infarto agudo de miocardio. ¿Dudas? No, doctor, ninguna. ¿Verdad? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo jueves, ¿no? Para la clase en la tarde. Mañana con los chicos de CEU no tengo clase teórica, no voy a poder conectar porque además me voy al curso, toda la mañana me voy al curso de la CLS, ya ven que hay que estarlo constantemente ¿cómo se dice? Esta cosa, ¿cómo se llama? Revalidando o algo. Sí, exacto. Recertificándose, ¿no? Entonces mañana me voy al curso junto con la doctora Graciela Merinos, que conoce a los médicos internos, ahí vamos a andar. Entonces, pues nos veríamos hasta el jueves todos, ¿sale? Muy bien, estudien y